indexadas. Quiero iniciar con esa frase interesante de Anne Loring, quien expresa de que los buenos escritos provienen de las buenas ideas. Como investigador, soy un convencido de que todos y cada uno de ustedes en el día a día tienen excelentes ideas, pero ustedes han llegado a preguntarse cuál será la mejor forma que yo puedo abordar para registrar mis ideas y no correr el riesgo del rechazo de los medios de comunicación o los medios de difusión. A partir de este interrogante se ha planteado este interesante curso de redacción de artículos científicos y ensayos académicos, considerando nosotros de que es de vital importancia, puesto que permite desarrollar el proceso de investigación a partir de esas ideas iniciales que tienen cada uno de ustedes y culminando tras un proceso de redacción adecuado y pertinente, terminando con la publicación del documento, obviamente cumpliendo con esas exigencias de todas y cada una de las revistas indexadas. Nosotros no podemos abordar de manera inmediata la redacción de artículos y de ensayos académicos si no conocemos lo que es la redacción científica. Y podríamos decir que la redacción como tal está relacionada con la acción y el efecto de redactar, pero realizada a partir de esas situaciones o de esos sucesos o momentos que se han ideado o pensado con anterioridad. Marín, 2010, define la redacción como una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita, registrado en su página 46 del libro, es decir, que todo proceso de redacción y en especial esa redacción considerada como científica se encuentra vinculada con el grado cultural de la persona que está iniciando el proceso de redacción, lo cual es determinante para el logro de la facilidad de expresión tan necesaria para la realización de escritos excelentes. La redacción como tal tiene una serie de características. 3 de ellas son la claridad, la concisión y la sencillez. La claridad describe la intención de quienes escribimos para que nos entiendan, y ello pues nos exige a nosotros como investigadores, nos exige una claridad en las ideas y expresarla de manera clara, de manera precisa, de manera transparente, sin ningún tipo de imprecisiones ni de ambigüedades. La concisión consiste en expresar lo máximo con el menor número de palabras, es decir, se requiere de una precisión de ese lenguaje que estamos utilizando, igualmente sin imprecisiones como tal. Y la sencillez consiste en utilizar un lenguaje común, es decir, no vamos a expresar nuestras ideas con palabras rebuscadas que conlleven a que haya una desviación de lo que nosotros queremos dar a conocer o lo que nosotros queremos transmitir. La redacción se desarrolla en varios momentos, asociados a la planeación de la escritura, a la escritura como tal o redacción del escrito y a la revisión final. La planeación de la escritura consiste en dar lectura a materiales que nos brindan información sobre el tema a tratar. Para yo realizar esa lectura, yo debo hacer un proceso de planeación en el tiempo. Yo debo primeramente registrar cada uno de los aspectos, de los momentos en los cuales yo voy a empezar a recabar, a buscar la información y en qué momento voy a iniciar el proceso lector. Para posteriormente, pues llegar a lo que es la escritura o redacción del escrito, pero lo voy a desarrollar a partir de una serie de interrogantes. Es decir, ¿qué se investigará? Es uno de ellos y allí pues debemos hacer referencia a cuál es el problema que vamos a abordar,
cuál es el objeto, cuál es el tema, cuál es el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué se investigará? Es decir, cuáles son las razones que yo tengo como investigador para realizar el proceso de investigación. ¿Para qué se investigará? Está asociado a los fines que yo quiero lograr con el proceso de investigación, y el cómo se investigará está asociado a las estrategias, a las dinámicas que yo debo abordar para desarrollar el proceso. Y por último, el momento de la revisión final. Es decir, yo debo revisar el documento de manera detenida con el objetivo de hacer las correcciones del escrito y poder enviarlo a la publicación respectiva. Además, la redacción científica tiene unos fundamentos que están asociados a determinar el tema, enfocar el trabajo y dedicarle tiempo a la redacción del manuscrito. La determinación del tema, en este caso, el autor se enfoca en el problema que va a investigar, a partir del cual generará un conocimiento con el que le realizará un aporte científico para la resolución de la problemática que esté abordando, que esté estudiando o que esté analizando. El segundo fundamento asociado a enfocar el trabajo, es decir, el autor debe tener claro hacia dónde va, hacia dónde se dirige con su proceso de investigación. Y el último fundamento está relacionado con la dedicación del tiempo a la redacción del manuscrito. Es decir, él debe dedicarle el tiempo necesario para redactar un escrito con la pertinencia, con la coherencia que se requiere para poder darlo a conocer a la comunidad académica. Teniendo en cuenta estas generalidades de lo que es la redacción y redacción científica, damos paso a lo que son los artículos científicos. Y quiero empezar expresando una frase de Robert Day, quien manifiesta que una investigación no termina tanto se publiquen sus resultados. Lo que a mi criterio es bien cierto, teniendo en cuenta que si no publicamos los resultados de nuestras investigaciones, no estaremos haciéndole ningún tipo de aporte científico a la ciencia. Podría decirse entonces de que un artículo científico es la ruta que establecemos para dar a conocer los resultados de un proceso de investigación científica desarrollado con la calidad y el rigor metodológico y científico necesario y establecidos en las normas internacionales. Es decir, que esa calidad y ese rigor metodológico y científico debe estar presente en todas y cada una de las partes del artículo. Es decir, debe estar presente desde el título del artículo hasta la referencia bibliográfica. De ahí, pues, la importancia de realizar una redacción de manera correcta de cada una de las sesiones que componen o de cada una de las sesiones que componen la estructura general del artículo, de la presentación, igualmente de la presentación de las adecuadas, de las tablas y de las gráficas que hayamos elaborado. Se debe realizar un cotejo entre las citas que yo haya registrado en la parte introductoria, es decir, los antecedentes que le están dando una estructura, un soporte documental, un soporte teórico a mi investigación, debe estar cotejada con la bibliografía registrada al final del artículo. Esto es de suma importancia porque terminaría siendo causal de rechazo por parte de los pares revisores de los artículos en el momento en que se pretenda publicar. Hay una serie de artículos, una serie de tipos de artículos. Hoy traigo 5 de ellos, artículos que dan a conocer informes acerca de estudios empíricos, artículos de reseña o revisión, artículos teóricos, artículos metodológicos y esos artículos relacionados con los estudios de caso. En cuanto a los artículos que nos informan acerca de estudios empíricos, podríamos decir que son la primera publicación de
estudios originales, es decir, que estos informes publican por primera vez los resultados de algún estudio realizado. Los artículos de reseña o revisión son evaluaciones críticas acerca de estudios e investigaciones ya publicados, es decir, el autor organiza y hace la revisión cuidadosa de todo el material que ya haya seleccionado, que esté publicado, obviamente, con el objetivo de poder avanzar en su proceso de investigación. Los artículos teóricos, allí pues los autores toman investigaciones para dar a conocer una nueva teoría. Es importante tener en cuenta de que se deben desarrollar en la misma línea de investigación de las teorías encontradas. Aquí el autor va a presentar una nueva teoría luego de ampliar y depurar los conocimientos encontrados. Los artículos metodológicos, ellos buscan dar nuevas metodologías o modificar las que ya se dieron luego del análisis de las mismas. Podríamos decir que estos artículos metodológicos también sirven para presentar discusiones sobre los diferentes enfoques epistemológicos existentes y que se tienen que presentar de tal manera que puedan ser entendidos por el receptor, por la persona que ha seleccionado el artículo para su lectura y para la citación respectiva. Los estudios de casos, en estos artículos se presentan los resultados parciales o totales que un autor obtuvo luego de haber trabajado con otro investigador u organización. Es decir, que los autores de este tipo de artículos deben tener muchísimo cuidado, ya que deben lograr que exista un equilibrio entre lo que ellos desean publicar y lo que es información confidencial de la investigación previa asumida para el proceso de redacción del artículo. Además, los artículos tienen unos requisitos. Ellos deben ser claros, breves, deben presentarse con la continuidad respectiva y deben tener una objetividad bien definida. En lo que tiene que ver con la claridad, se requiere que el propósito del artículo dé a conocer y evidencie las conclusiones que lo representan. Lo que tiene que ver con la brevedad, es decir, los argumentos relacionados o descritos en el artículo deben plantearse o deben registrarse con la menor cantidad de palabras e ilustraciones posible. Se deben omitir elementos irrelevantes en los resultados y conclusiones. Se deben redactar los artículos con un lenguaje claro, con un lenguaje preciso que pueda ser entendido por cualquier receptor. En cuanto a la continuidad, es decir, debe existir una secuencia lógica entre la frase, los párrafos, las secciones, así como entre el texto escrito y las figuras y tablas. Es decir, al yo pues, diseñar unas figuras y unas tablas, al momento de yo interpretarla, la redacción de lo que dice la interpretación, de lo que dice la tabla, se debe registrar de una manera clara, de una manera precisa y que tenga una relación directa con lo que está reflejado en las gráficas o las figuras. La objetividad está relacionada con una parte interesante de que no debe mostrar limitación alguna. Debe ser bien objetivo, debe ser bien preciso, debe estar encaminado hacia lo que pretende darse a conocer. La escritura debe ser clara y fundamentada, no debe presentar ningún tipo de ambigüedades. Lo hemos venido expresando en los apartes anteriores. Llegamos a la parte interesante relacionada con la estructura, con las partes del artículo científico. Y se trae a colación ese formato internacional, mundial, conocido por todo, el formato IMRID, que está relacionado con la introducción, con el método, con los resultados y la discusión. En la introducción, nosotros debemos describir, ¿verdad?, cuál es el problema que nosotros estamos estudiando. Debemos hacer un planteamiento del problema que estamos abordando. Se deben registrar los antecedentes de la investigación.
se debe registrar el objetivo o el propósito que como investigador me estoy trazando o me estoy planteando. Y asimismo se debe registrar la justificación de la investigación, es decir, yo debo registrar, evidenciar el por qué y el para qué estoy realizando el proyecto de investigación. Yo personalmente recomiendo realizar este apartado de la justificación partiendo de cuatro aspectos importantes relacionados con la justificación teórica que debe reflejar el aporte teórico que generará el documento como tal o la investigación como tal. En cuanto a la parte práctica, es decir, ¿qué beneficio le aportará a la praxis, a la comunidad académica como tal? Y lo que tiene que ver con la justificación metodológica, porque vamos a dar a conocer los instrumentos, las técnicas con las que nosotros hemos desarrollado este tipo de investigación. Y por último, debemos registrar la justificación social, porque allí se registra el beneficio que representa mi investigación para la comunidad o para los vinculados, las personas vinculadas al proyecto de investigación. La segunda parte relacionada con el método, es decir, cómo estudiamos el problema, las estrategias que nosotros desarrollamos, cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para la recolección de la data, de qué manera vamos a analizar nosotros o hemos analizado, porque se registra en tiempo pasado, hemos analizado los datos obtenidos, con qué instrumento hemos recogido, con qué técnica y en qué programa informático ya podría ser Atlas TIC desde el punto de vista cualitativo o, por ejemplo, SPSS a nivel del enfoque cuantitativo. Los resultados, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué encontramos nosotros tras la aplicación de los instrumentos a la población vinculada? Y por último, la discusión, es decir, ¿qué significan los resultados? Debemos nosotros registrar qué encontramos, qué hallamos, sin tener ningún tipo de situaciones que permitan obviar resultado alguno por más mínimo o por que no nos representan ningún tipo de importancia o porque no estamos de acuerdo con ello. Debemos discutir todos y cada uno de los resultados que nosotros hayamos obtenido tras la aplicación de instrumentos o técnicas de investigación. Asimismo, en las partes del artículo no registrada en este formato están lo que es el título, lo que es la introducción, lo que son las palabras clave, lo que tiene que ver con el abstract, el resumen, el abstract, y al final lo que tiene que ver con las conclusiones y el registro de las referencias bibliográficas. Para lograr una buena redacción se hace necesario comenzar la misma desde la parte externa y finalizar con los componentes de la parte. Iniciamos con la parte interna y finalizamos con la parte externa. En la parte interna encontramos lo que son los materiales y métodos, los resultados, la discusión. En la parte externa, pues ya tendríamos lo que es introducción, resumen, título, y con esta secuencia vamos a lograr pues un artículo con una buena redacción, con coherencia y ajustado a las normas internacionales. En cuanto a los materiales y métodos, se debe describir de manera minuciosa la forma como se realizó el estudio. Acá, en este componente, pues hacen parte tres elementos fundamentales, como son los participantes. Es decir, aquí en este componente debemos describir quiénes fueron los participantes, los informantes, es decir, los individuos, las instituciones, las empresas que fueron vinculadas al estudio. Otro aspecto fundamental son los instrumentos que nosotros utilizamos, es decir, vamos a hacer la descripción de esos instrumentos y o las técnicas utilizadas para la recolección de la información que nos servirá para el análisis posterior. Y otro de los aspectos fundamentales son esos procedimientos, es decir, nosotros debemos describir de manera clara, precisa, la forma o las estrategias que nosotros utilizamos para la recolección de esa información.
En cuanto a los materiales y métodos, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy claves, muy fundamentales. Es que debemos cuidar muy bien la ortografía y la gramática, utilizando palabras que no permitan ambigüedades. El tiempo verbal que nosotros utilizamos en la redacción de este componente debe estar en una relación con el pasado. Asimismo, yo particularmente recomiendo llevar un registro de cada acción desarrollada, podría ser a través o a partir de una bitácora, para lograr una buena descripción del proceso. El segundo aspecto, toda vez que ya hayamos desarrollado este componente de materiales y métodos, pasamos a la redacción de los resultados, ¿verdad? Y aquí vamos nosotros a registrar los hallazgos encontrados. Podríamos considerar que es la parte de mayor importancia en el trabajo porque responde al objetivo de la investigación que se presenta. Debemos hacer el registro de todos y cada uno de los resultados sin ninguna excepción. Así nos parezca que son contrarios a la posición que nosotros estamos asumiendo. El tiempo verbal que se utiliza en esta sección, igual que en materiales y métodos, es pasado. Si usted realiza o realizó en el trabajo tablas o gráficos, tiene la obligación de insertarla, describiendo o explicando de manera textual esas tablas o esos gráficos que han sido presentados. Debe ser, al momento de redactar este componente, muy conciso y preciso al momento de que se realicen las descripciones. El tercer aspecto relacionado con la discusión, ella pues debe ir acompañada con sus conclusiones acerca del tema. Algunas revistas la plantean de otra manera, ¿cierto? Pero en este componente se le da explicación a qué significa cada uno de los resultados. El investigador, va a expresar sus interpretaciones y sus opiniones frente al hallazgo que está analizando. Aquí es muy importante tener en cuenta que el tiempo que se utiliza, el tiempo verbal, es en presente. Ahí, en este componente, debemos aislar todas las emociones al momento de hacer las redacciones de las discusiones, porque a veces nos dejamos llevar de las emociones y cometemos errores o nos conllevan a sesgos en la consignación de los resultados, de la discusión frente a los resultados. Igual debemos registrar las limitaciones del estudio y debemos hacer algunas recomendaciones para estudios posteriores. En cuanto a la introducción, se hace necesario que sea clara, precisa, concisa y que permita atraer al lector, ¿verdad? Con el objetivo de que pueda hacer la lectura y que pueda en su momento pues tomarlo como referente para las citas respectivas. La introducción, como lo dije anteriormente, allí se deben registrar, pues se debe describir el problema, se debe registrar el propósito u objetivo general, se deben registrar los antecedentes de la investigación, igual se debe registrar la justificación, es decir, registrar el porqué y el para qué de la investigación. Yo recomiendo hacer un registro de la justificación partiendo de 4 aspectos fundamentales, desde lo teórico, desde lo metodológico, lo práctico y lo social. O sea, abarcamos 4 componentes y estamos justificando plenamente nuestro proyecto de investigación. En cuanto a la redacción como tal, debe responder, como lo pude expresar anteriormente, a varios interrogantes. O sea, ¿cuál fue el problema que abordamos? ¿Cuál es la importancia que revise este problema? ¿Cuál fue el método que se utilizó para resolver el problema? ¿Cuáles fueron, obviamente, el hallazgo? Describir o registrar los antecedentes, es decir, la relación del estudio que se presenta con esa literatura previa revisada. Debemos hacer un registro de los objetivos del estudio. En fin, son aspectos que no pueden aislarse del proceso de redacción. En cuanto al resumen, busca comunicar a los lectores qué encontró al finalizar el trabajo de investigación. Es decir, el autor debe informar
al lector sobre de qué trata el tema en qué trata, ¿no? Presentar los objetivos, la relevancia. Debemos mencionar brevemente los aspectos más relevantes de los hallazgos, ¿verdad? Algunos consejos para escribirlo. No debemos utilizar ningún tipo de pronombre personal. Ya lo dije, el tiempo es en pasado. Algunas revistas pues nos dan un máximo de palabras, ejemplo, máximo 300 palabras, ¿verdad? Después del resumen en español, se debe registrar en inglés lo que se conoce regularmente como astra, ¿cierto? Entonces, allí se puede realizar primero la traducción al inglés y posterior del inglés al español con el objetivo de mirar si hay algunas discrepancias. En cuanto al componente título, pues debemos redactar el título después de haber redactado todo el documento. Es una recomendación muy personal. Este título debe sintetizar de manera breve la idea central del trabajo. El título debe ser, digamos, debe ser inspirador porque debe lograr la intención de lectura del documento. Debe, al igual, guardar una relación con las palabras clave. Debe ser conciso y exacto. Debe contener el tema principal y o las variables que han sido sometidas al estudio. Algunas revistas nos relacionan la extensión, ¿verdad? Debe tener una extensión máxima, 12, 13, 14 palabras, dependiendo de la revista que nosotros escojamos para la publicación. En cuanto aquí mismo hablaba de las palabras claves, esas palabras claves son las etiquetas del estudio, nos van a permitir esas palabras claves que deben ser bien claras, deben ser separadas por coma o por punto y coma, nos van a permitir recuperar a través de las diferentes bases de datos académicas, recuperar el documento, y con esto estamos nosotros logrando que se desarrolle la lectura del documento y la posible cita que para el artículo pues le va a revestir mucha más importancia. Algunas de estas palabras deben estar insertadas o contenidas en el título. Lo expresé anteriormente, la literatura citada debe estar en correspondencia absoluta, ¿verdad? O debe haber una correspondencia absoluta entre las citas que haya realizado en el desarrollo del artículo y las que yo registre en la literatura citada o en las referencias bibliográficas que también toma ese título. Algo importante, igual nosotros podemos incluir en la bibliografía o en la literatura citada artículos ya publicados en revistas académicas o que hayan sido aceptados para una posible publicación. Podemos al igual registrar libros, capítulos de libros, documentos como tesis, ¿verdad? O algunos documentos que estén registrados a través de la web o a través del internet. El registro de esa literatura citada debe realizarse de acuerdo a las indicaciones de cada una de las revistas seleccionadas para publicación. Pues algunas lo hacen a través de las normas Vancouver, APA, en fin, debemos tener muy claro cuáles son las indicaciones de la revista. Antes de terminar el componente de artículo científico, yo quiero dar a manera de síntesis o de conclusión algunas recomendaciones para que se tengan en cuenta. Inicialmente, toda vez que usted como escritor, como investigador, pretenda escribir un artículo para la divulgación de los resultados del proceso de investigación, debe escoger de manera de entrada, debe escoger la revista en la cual usted pretende publicar su documento. ¿Por qué? Porque se hace necesario que conozca todas y cada una de las exigencias y las generalidades de esa revista para minimizar el riesgo de que sea rechazado su documento.
Si nosotros lo hacemos de esta manera, estamos plenamente seguros que va a tener desde ya un 70, 80, hasta un 90%, y las sugerencias de aceptación y las sugerencias van a ser muy mínimas. El artículo como un todo debe apuntar de manera clara en la dirección de las conclusiones, desde el comienzo hasta el final. Lo expresado, el lenguaje que utilice debe ser preciso e inequívoco. Es decir, ese lenguaje debe estar libre de ambigüedades. Los procedimientos se deben describir de manera precisa y completa. La presentación de los resultados obtenidos debe ser efectiva. El proceso argumentativo sobre el significado de esos resultados debe ser transparente. O sea, no debe ser a criterio mío, sino que efectivamente lo que hemos hallado. Vamos, ya lo expresé, vamos a abordar la redacción escribiendo primero las secciones internas del artículo, las cuales están relacionadas en los materiales y métodos, ¿verdad? Los resultados, discusión y conclusiones. Posteriormente, asumimos las secciones externas, que están referenciadas como introducción, título, resumen, referencias bibliográficas. Y en algunos casos, pues, lo que tiene que ver con los agradecimientos. Sugiero que ese proceso de redacción se realice de una manera iterativa, es decir, que haya una coherencia, que haya una conexión entre cada una de las partes del artículo. Es decir, debe existir una secuencia lógica. Importantísimo, debemos verificar las similitudes de texto, porque una de las causas de rechazo o del alto porcentaje de rechazo está asociado a lo que nosotros conocemos como plagio en el mundo de la investigación. Por tal razón, debemos verificar esas similitudes de texto antes de presentar el documento a la revista seleccionada. Por último, yo recomiendo hacer la entrega del documento ya final, revisado 3, 4 veces por mí mismo, para entregársela a un par amigo, con el objetivo de que haga su revisión y efectivamente le suministre las recomendaciones del caso. Con estas recomendaciones estaríamos garantizando un altísimo porcentaje de aceptación por parte de la revista que hayamos seleccionado. Siguiente. Corresponde ahora pues hablar sobre las generalidades de lo que son los ensayos académicos, ¿verdad? Y igual es considerado un documento de carácter científico y que requiere de una rigurosidad metodológica, de una calidad en sus contenidos. Siguiente. Marinkovic, Velázquez, Salazar y Córdoba, 2009, definen el ensayo como un texto en el cual se exponen ideas acerca de un tema literario, político, filosófico, cultural, social, entre otros, desde un enfoque o punto de vista personal. El ensayo se alimenta y vive de la personalidad del que escribe. Es una puesta en escena del pensamiento en vivo. Es decir, podemos desarrollar este tipo de documento, ¿verdad? Académico a partir de la idea que yo tenga y asumir la postura personal frente a lo que estamos abordando. Siguiente. Hay diferentes tipos de ensayos. Tenemos los ensayos expositivos, argumentativos, críticos, históricos, literarios y filosóficos. Los ensayos expositivos son aquellos que se caracterizan por brindar al lector una explicación detallada de una temática determinada. Esta exposición tiene una finalidad didáctica. A través de ellos se hace la explicación de algún tema, de algún aspecto relevante. Los ensayos argumentativos, en este tipo de ensayos el autor presenta una serie de argumentos, pues apoyando o negando las tesis que ha asumido. Por lo general, en este tipo de ensayo, el autor tiende a incluir cuáles son las razones
que tiene para apoyar o para rechazar el tema, pero al igual está obligado a mostrar las razones o las justificaciones por las cuales de su postura de rechazo o de aceptación de esa tesis. Los ensayos críticos pueden ser considerados como escritos en el cual el autor expresa de manera libre su pensamiento acerca de un tema determinado. Es decir, él está en la particularidad de asumir a la manera como él crea o entienda lo que está interpretando. Los ensayos históricos son del estilo monográfico. Son aquellos en donde el autor o el escritor pretende abarcar, o sea, no pretende abarcar toda la historia, sino una parte de ella o un periodo de esa historia, ¿verdad? O mejor, un episodio que se haya presentado en esa historia. Los ensayos literarios, que es el más común entre todos, se redacta con un empleo especial del lenguaje, lo que le va a permitir al lector obtener una mejor comprensión de toda esa temática, de todos esos temas que está exponiendo. Y por último, los ensayos filosóficos son ensayos que se centran en los aspectos éticos, en los aspectos morales de las personas o de la sociedad en general. Siguiente. Los ensayos académicos tienen unas características. Se apoyan en el punto de vista de quien escribe. Es decir, yo voy a hacer valer lo que yo estoy pensando frente a lo que estoy escribiendo. Es un género argumentativo y expositivo, es decir, todo lo que yo esté planteando debe estar revestido de una argumentación para que pueda ser expuesto a la comunidad científica. Se plantea o propone un tema que en ocasiones no se resuelve, puesto que es un intento o una aproximación. Es por ello que podemos dejarlo abierto al finalizar con alguna pregunta, con algún comentario, para que se le pueda dar continuidad a partir de otros procesos de investigación. La calidad del ensayo está asociada a la rigurosidad, la relevancia e interpretación de la literatura abordada. Es decir, para que pueda tener ese rigor, esa calidad, debe redactarse a partir de una estructura, ¿verdad?, que sea aceptada por la comunidad. Es una expresión original del autor, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Hace valer su postura y busca, obviamente, el posicionamiento del autor. Siguiente. Etapas para la redacción de ensayos académicos, ¿verdad? Son 3 etapas que podríamos decir son la pre-redacción, la generación del texto, el momento de la generación del texto, y como tercer paso, la corrección del texto. Frente a la pre-redacción, tenemos 10 aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta, y el primero está asociado a la selección del tema. Es decir, consiste en precisar el tema sobre lo que yo voy a referirme, ¿no?, sobre lo que voy a escribir. El segundo momento, redactar la idea principal o la tesis o la afirmación en torno a cuál de estos aspectos voy a hacer la argumentación. Aquí es importante anotar que la tesis del ensayo debe sintetizar la posición que asumo yo como escritor sobre esa temática específica seleccionada o abordada. El tercer aspecto, definir el público lector. Es decir, yo debo escribir apuntándole a un tipo de receptores. O sea, debo hacer esa escritura debo tener bien claro y definido hacia quién va a estar dirigido mi documento, mi escrito. El cuarto paso, el acceso al conocimiento, eso está relacionado con la búsqueda de la información más relevante frente al tema que yo he escogido, la cual deberá ser leída, analizada, organizada, e igualmente debe ser
sistematizada. El quinto aspecto relacionado con la generación de ideas, se debe realizar este aspecto a partir del motivo o la circunstancia que me está motivando para realizar la escritura. El sexto aspecto está relacionado con hacer un esbozo del ideograma, ¿verdad? Que al igual puede estar no ideograma, sino un mapa conceptual, de pronto una gráfica, en fin, está relacionada con la diseñar o dibujar, ¿verdad? O representar de una manera visual la idea que yo voy a desarrollar en el texto, identificando los aspectos más importantes, favoreciendo con ello, o sea, debo darle relevancia a cada uno de los aspectos y con ello voy a lograr que haya una mayor o mejor organización del escrito. El siguiente punto está relacionado con la claridad de la estructura textual. Este aspecto busca relacionar una mejor estructura del ensayo, ¿verdad? Darle una mayor estructura al título, a la introducción, a todo lo que es el cuerpo del texto, ¿verdad? Abordando todas esas ideas, las razones y los argumentos que vamos a desarrollar o que se están desarrollando. El estilo discursivo, otro de los aspectos, está relacionado con la forma de cómo utilizaré el lenguaje con la finalidad de dar respuesta a cómo quiero que reaccionen esos receptores al momento de desarrollar la lectura de mi documento. El siguiente punto está asociado a la redacción de la idea principal. Aquí, para redactar la idea principal, tengo que escribir la tesis o propósito que pretende lograr el autor o yo como escritor, asumiendo mi postura frente a la temática escogida. Debo proponer una tabla de contenido con el objetivo de ser organizado y poder desarrollar de la mejor manera todo el texto. Y la redacción, ya por último, todas estas partes me van a permitir, al momento de tenerla en cuenta, me van a permitir pasar a la segunda etapa, ¿verdad? Que es la redacción del escrito. Siguiente. Esa redacción o producción del texto va a estar determinada por 3 momentos. Redacto el primer borrador, redacto el primer documento, ¿verdad? El cual pues debo ir revisando de manera paulatina. Igual debo registrar los instrumentos utilizados para evaluar y utilizar algunos instrumentos para evaluar ese borrador que yo he realizado. Y por último, la reescritura, es decir, debo escribir varios documentos asociados a la misma idea con el objetivo de que al final poderlos unir y lograr un documento con una mayor coherencia, con una mayor precisión, con una mayor rigurosidad. Tercer, la siguiente diapositiva, por favor. La corrección del texto, es decir, ya tengo el documento, ¿verdad? Necesito, al momento de ir realizando las lecturas, debo ir realizando las correcciones del mismo. Y la vamos a hacer a partir de 3 niveles. El nivel 1, que está asociado a la ortotipografía y a la revisión ortográfica. Cuando hablamos de ortotipografía o ortotipográfico, debo asumir las reglas por las que se rige la confección de un impreso mediante esos recursos o signos tipográficos. En cuanto a la corrección del texto desde el punto de vista ortográfico, debo revisar la escritura de todas las palabras, los signos, puntuaciones que son
fundamentales, porque un signo de puntuación mal ubicado va a entregar una mala interpretación de lo que nosotros queremos expresar. Y deben estar establecidas, deben estar realizadas a partir ya pues el 2 relacionada con la sintaxis, es decir, se debe revisar el orden y esa relación de las palabras existentes en la oración, ¿verdad? Como también las funciones que cumplen cada una de ellas. Los aspectos textuales están en relación a las condiciones o a los requisitos que debe cumplir un texto para que tenga sentido y logre ese propósito que yo me he planteado de que mi documento sea comunicativo. Con base en estas recomendaciones que acabo de expresar, me permito presentar en la siguiente, por favor, la siguiente ayuda, una estructura general para el ensayo académico siguiente. El 4% de... La estructura la he ubicado en 5 momentos, ¿verdad? Y la primera, asociada con el título, pues el igual debe ser claro y sencillo, debe ser motivador, como lo expresé con el artículo científico. Los datos del autor deben ser precisos con base en las normas establecidas para el registro de los nombres de los autores. Al igual debemos hacerlo en el documento llamado artículo científico. La introducción, allí debemos plantear el tema que se va a abordar, contextualizarlo que es el problema, ofrecer los antecedentes que he seleccionado para que le den el soporte teórico al ensayo, plantear reflexiones, desarrollar o redactar las justificaciones, como también el objetivo del ensayo. Ya lo que tiene que ver con el desarrollo del texto como tal, del cuerpo textual, construir diferentes párrafos que desarrollen esas ideas que tiene pues el autor. Por último, el cierre, se ofrece una síntesis de las principales ideas desarrolladas. Podría considerarse que es la parte final del ensayo, pues aquí se ofrece una paráfrasis o una síntesis reflexiva de las principales ideas desarrolladas en el texto. Podrían plantearse nuevas preguntas que surgen a partir de lo que ya nosotros hemos desarrollado, de lo que hemos logrado. Acá en este mismo momento se enfatiza la importancia que tiene la tesis del autor y podremos en definitiva pues finalizar con una reflexión o con una afirmación. Por último, como una manera de manera transversal, las referencias en las cuales pues me he basado de desarrollar y darle una mayor veracidad o un mayor valor científico o académico a mi documento llamado ensayo. De esta manera, pues yo termino mi disertación.